Y me imagino que debe ser complicado andar con un solo pie, ¿sí? Debe ser complejo para caminar. Pues no se puede caminar bien con un solo pie. Es por eso que las Escrituras nos exhortan a esta hora, a través de esta bendita fe la cual usted y yo hemos creído, haciendo uso de dos poderosos medios de gracia que Dios nos ha dado, como son la oración y la palabra. Oración y palabra. Y me gozaba por las palabras de nuestra hermana Claudia al orar, porque qué es importante el poder orar. ¿Cree usted que es importante? Claro, no es una de las opciones más dentro del quehacer del creyente, del cristiano. No, es algo vital, es algo fundamental, es algo necesario. Orar y también escudriñar las Escrituras, porque no se puede andar desequilibrado. Bueno es Dios. La oración es muy importante. Sin oración no hay vida espiritual. Pues ¿cuántos creen que adoramos a un Dios que es espíritu? Pues para conversar con Él, para saber lo que Él piensa, para hacer su voluntad, es muy necesario de orar. Yo sé que hay algunos que tienen y oran como Daniel, ¿cierto? ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuántas? Sí, yo creo también que hay algunos hermanos que también oran 3 veces al desayuno, al almuerzo y a la 11. Sonríe, que Dios le ama. Pero Dios nos está diciendo aquí que la oración es muy importante. La palabra de Dios es fuente de luz y conocimiento. Y la oración es sin duda algo que tiene que tener todo creyente, todo cristiano. Oración y palabra, porque oración sin palabra, oración sin conocimiento viene a ser fanatismo. Viene a ser algo que no tiene ningún sentido. Orar por orar. ¿Ha escuchado a esa gente que ora mecánicamente? Orar por orar. Ninguna gracia, ningún objetivo. Hay que orar con fe. ¿Está acá? Hay que orar con fe, creyendo que Dios está escuchando la oración. Amén. Orar con discernimiento, orar con conocimiento, orar con palabra. Bueno es el Señor. Y también conocimiento. Sin oración es filosofía muerta. Puro conocimiento, sin oración, es como el metal, dice la Escritura, que suena nomás, pero no tiene ningún objetivo principal. Entonces, oración y conocimiento es uno que se dice llamar cristiano. Ir a la palabra, ir a la oración, para que Dios renueve, para que Dios provea. Es decir, oración. Mire los calificativos que yo busqué en diferentes versiones de la Escritura. Oración es persistir. Persistiremos en la oración. Oración es dedicaremos de lleno. Perseveraremos. Entregaremos nuestra vida, seguiremos. Ocuparemos nuestro tiempo, emplearemos eternamente, daremos el tiempo, entregaremos nuestra vida a la oración. Atenderemos, instaremos en la oración, consagraremos. Es decir, orar es trabajar, orar es buscar a Dios, orar es creer que Dios está en control. Santo sea el nombre del Señor. Y podía, hermanos amados, buscar a través de la historia, y me encontré con una carta que escribió, es más bien una circular que escribió el primer presidente de los Estados Unidos a todo su pueblo, o más bien a los estados que habían
sido de alguna forma unidos para tomar lugar de nación. Y en las últimas palabras que George W. Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, escribió en esa circular, llamaron poderosamente mi atención. Porque dice así, en las últimas letras, dice: envío esta circular a todos los estados. En junio, la escribió en junio de 1873. Y en el final de su carta decía: mi oración, es decir, él estaba orando, no estaba orando por orar, él estaba orando al Dios Todopoderoso. Mi oración más sincera a Dios es que los bendiga y que tenga nuestro estado bajo su protección. Que Él se digne inclinar el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno y despertar un sentimiento de amor fraternal. Como bien decía nuestra hermana, orar por los que no están. Orar en amor fraternal por aquellos que usted y yo no vemos. Mire qué interesante la oración que hacía este hombre. Orar y despertar un sentimiento de amor fraternal de los unos hacia los otros, en particular para sus hermanos que han peleado en los campos de batalla. Y finalmente, que su gracia, ¿cuántos quieren que la gracia del Señor nos mueva? Que su gracia nos mueva a todos a hacer justicia y a amar misericordia. Mire, este varón parece que escudriñaba las Escrituras. A hacer justicia y a amar misericordia. ¿Usted ha leído dónde está ese pasaje? Pues tarea para casa. Y a conducirnos con esa claridad, mansedumbre y templanza, no templanza, templanza, que caracterizan al divino autor de nuestra bendita religión, escribía este varón. Pues sin imitarlo, con humildad, nunca pretenderemos tener una nación feliz. Mire qué interesante, la oración de un hombre de hace varios años atrás, por el deseo, por poder pedirle a Dios que cubra, que bendiga, que proteja, que inspire a sus conciudadanos a que puedan ser hombres de bien, hombres que tengan amor fraternal, hombres que sean capaces y que estén dispuestos para poder que la nación crezca, que la nación se desarrolle, que la nación fructifique. Pues ese era el sentir de este hombre y le pedía a Dios. Pues yo no sé por qué estamos orando. ¿Cuál es su oración? Quizás a veces oramos por mí y por mí. Pues Dios ya conoce qué nos hace falta. Pues Dios ya conoce nuestra necesidad. Bueno es Dios, bueno es el Señor. Entonces quiero tomar este pasaje de Hechos, capítulo 6, versículo 4, porque hay dos palabras que los apóstoles en este pasaje proclaman y empiezan a hacer. Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, para poder un poquito entender el contexto en la cual estos apóstoles están hablando y están proclamando y quieren hacer estas palabras. Tiene que ver en el contexto donde el Espíritu Santo se derramó sobre el pueblo de Israel y la gloria de Dios empezó a caer a través de su Espíritu Santo sobre nuestros primeros hermanos, los primeros cristianos. Entonces había un bendito problema. Quizás para muchos podrá ser algún problema que lleguen más hermanos, porque tendremos que comprar más sillas.
Pero para nuestros hermanos, primero, era un bendito problema. Se estaba ocasionando ahí. La iglesia estaba creciendo muy rápidamente. Estaba creciendo la iglesia, estaba siendo muy rápidamente crecida. Entonces podemos ver que es muy estimulante ver el crecimiento de la iglesia. La Escritura dice en Hechos 2:41 que en un momento creyeron 3,000, se convirtieron 3,000. Y en la medida que usted sigue leyendo los Hechos de los Apóstoles, empieza a ver que sigue aumentando el número de creyentes, sigue aumentando el número de hombres y de mujeres que se empiezan a convertir al Señor, que empiezan a tomar al Señor como dueño y como Señor de su vida. Bueno es Dios, amén. Y Dios empezaba a añadir cada día. Más tarde creció a 5,000. Y sigue multiplicándose la iglesia del Señor. Luego se sigue multiplicando en 2:47, en 6:1. Y después el número vuelve a multiplicarse. Es decir, algo estaba ocurriendo en la primera iglesia. Pues, ¿cuál era el secreto? ¿Cuál cree usted que era el secreto por el cual la iglesia empezó a crecer, empezó a multiplicarse? ¿Cuál cree usted? Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42. La Escritura dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Quiénes salieron? Los apóstoles. ¿Ya? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre del Señor. Y todos los días, escuche bien, todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar. ¿Y qué más? Oiga, entonces podemos ver que los líderes estaban dispuestos a pagar un precio así. Cualquiera le puede decir, el Señor pagó el precio mayor, sin duda, pero algo empezaron a hacer ellos. Empezaron a entregar su vida, se empezaron a disponer a hacer la obra de Dios, el mandato y la orden del Señor. Empezaron a entregarse a la causa del Señor. Los discípulos, los líderes estaban dispuestos a pagar el precio de ¿qué cosa? De servir a Cristo. Yo no sé cuántos sirven a Cristo. Me gusta ese ánimo, me encanta ese gozo, pero aunque usted no me diga nada, yo creo que usted tiene dentro de lo más profundo de su corazón un deseo fuerte de servir al Señor, que no se manifiesta quizás físicamente, pero yo creo. Oiga, no se preocupe usted si Dios lo tiene aquí, Él lo trajo un día, Dios lo va a despertar, un día el Espíritu Santo lo va a mover y usted va a empezar a hablar en lengua, usted va a empezar a motivar a otro. ¿Por qué? Porque el que llama es el Señor. Yo no convenzo a nadie. Oiga, ya me conoce ya. Es lo que está aquí adelante nomás. No hay nada más. Pero el que me convenció a mí, sin duda también le va a convencer a usted. El que me está convenciendo a mí, sin duda también le convencerá a usted. Entonces los líderes estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo y la gente vivía su fe diaria, todos los días buscaban al Señor, todos los días hacían algo por el Señor, había servicio cristianos diarios, iban casa a casa, buscaban el nombre del Señor, andaban alegres, andaban alegres, andaban contentos, andaban gozosos, demostraban con sus hechos en quién habían creído. Oiga, y algunos cristianos tienen cara de funeral, hermano. Cambie su rostro, no ustedes, son otros hermanos de otra iglesia. Pero mire qué importante lo que estaban haciendo estos hermanos. Oiga, ellos sin miedo, sin temor, había persecución, estaban siendo perseguidos, la muerte por atrás los seguía, pero no le importaba la muerte. Ellos proclamaban, ellos adoraban, ellos enseñaban, ellos iban a las casas, ponían las manos en los enfermos, enseñaban la palabra del Señor, predicaban. Santo sea el nombre del Señor. Servicio cristiano diario. No, hoy día no voy a ir porque está lloviendo hoy día, hermanos amados. Hay algunos hermanos que son de azúcar.
pero de otra iglesia, no los de aquí, sino los de aquí son todos de metal, de buen metal. Servicio en la casa de Dios, servicio de casa en casa, trabajo de cada miembro, servicio continuo, enseñanza y predicación de la palabra, exaltación a Jesucristo. Los pastores, los dirigentes piadosos, los líderes, quizás no pueden hacer todo el trabajo. Este es un trabajo de toda la iglesia. Yo no sé cuántos son iglesias del Señor. Pues tú y yo tenemos responsabilidades. ¿Verdad, hermano Gabriel? Hay una responsabilidad, ¿sí?, de proclamar el evangelio del Señor. Todos los que estamos aquí tenemos que hacer nuestra parte para que el nombre del Señor sea exaltado y para que la palabra de Dios corra y su nombre sea glorificado. Bueno es el Señor. Entonces, algo ocurrió en todo este problema que tenía. Crecía la iglesia, las hermanas greco-judías, las hermanas que venían de otros países estaban quedando sin alimento. ¿Sí? Entonces los apóstoles servían las mesas y se dieron cuenta de que el trabajo era mucho y estaban descuidando algo muy importante. ¿Qué es lo que era? Amén. ¿Qué es lo que era? ¿Qué leímos? Hechos 6:4. Oiga, ¿estamos acá o no? Hechos capítulo 6, versículo 4. Estaban dedicando poco tiempo, es decir, no estaban enseñando, nos estaban dedicando ¿a qué cosa? A la oración y a la palabra, a la enseñanza. ¿Ya? Entonces, cambiaron el sistema. Colocaron en primer lugar lo primero. Dieron lugar a lo primero. ¿Qué es lo que era? Orar y predicar. El problema se resolvió. Se resolvió, no igual que los santiaguinos, resolvió, no. Se resolvió el problema. Los apóstoles sabían que su ministerio principal era la oración y la palabra de Dios. Y obedecen en Hechos, como bien lo leímos, 6:4. Sin duda, iglesia del Señor, escucha bien, al orar y al escudriñar las Escrituras hay poder de Dios, hay presencia de Dios, hay gracia del Señor. La oración y la palabra van juntas. No pueden ir separados. Usted no puede orar, no, sin tener escritura. Hay que orar y hay que escudriñar las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras y hay que orar para que el poder de Dios se manifieste. Vuelvo a decir, Dios es espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van a orar? ¿Cuántos van a escudriñar las Escrituras? San Juan capítulo 15, versículo 7. Entonces estará por ahí. San Juan 5, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis unidos a mí y si sois fieles a mis enseñanzas. ¿Quién dijo esto? Pedid lo que queréis y se os dará. Mire qué interesante. ¿Quién dijo estas palabras? Si permanecéis unidos a mí. ¿A quién hay que permanecer unidos? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesús. Si permanecéis unidos a mí, pedid lo que queréis y se os dará. Es decir, hay una palabra con promesa, hay una palabra con bendición. Pero también Proverbios 28, versículo 9, dice que el que aparta su oído para no oír la ley, es decir, el que se aparta y no busca al Señor, aún sus oraciones le son abominación. Mire qué interesante. Por un lado, el Señor nos está diciendo, si estás al lado mío, si buscas mi presencia, si buscas mi rostro, entonces pide todo lo que quieras. Pero si no estás haciendo mi voluntad, si no estás obedeciendo mi palabra, entonces ten cuidado, porque tu oración será abominación. La Escritura lo dice, iglesia amada. Bueno es el Señor.
Dios nos va a dar lo que nos falta. Nos los va a dar lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchas cosas, pero no todas las cosas nos edifican, no todas las cosas nos ayudan, no todas las cosas nos sirven. Entonces, cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su presencia, pues Él nos va a dar lo que tú y yo necesitamos. Yo no sé si te alegras. Yo no sé si te alegras tú. Bueno es el Señor, bueno es el Señor. Mire qué importante orar. Qué importante. Samuel, dice la Escritura, ministraba delante del Señor. Samuel capítulo 1, pero si quieres no lo lee, no lo busque, yo te lo voy a leer. Ministraba de esta manera: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por ustedes. Antes bien, les enseñaré a comportarse de manera buena y correcta. En el Antiguo Testamento, Dios ya nos venía diciendo cómo tenemos que presentarnos delante del Señor, pues Él es el Señor de nuestras vidas. Yo no sé cuántos tienen a Dios como Señor, pues Él conoce todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo miramos, todo lo que tú y yo decimos, pero Él está atento, Él está con sus ojos abiertos y está con su oído presto para escuchar, para oír la voz de su pueblo. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Marcos capítulo 1. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? ¿Quién hacía esto? Nuestro maestro, su maestro y mi maestro, por excelencia. Oraba a Dios, oraba delante de Dios. Mira qué importante orar delante del Señor. Cuando tú te levantes en la mañana, cuando tú tengas que hacer algo, ora, oremos delante del Señor. De verdad que a veces, y quizás nuestra vida se pasa en hacer cosas, y nos acordamos de orar cuando estamos en aprieto, cuando estamos en problemas. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra esta tarde? Que tenemos que orar siempre, antes de, y presentarnos delante del Señor, delante de Dios, porque Dios escucha la oración, porque Dios está atento y Él anhela que tú y yo siempre nos presentemos delante de Él, siempre nos presentemos delante del Señor. Buscaba a Dios de madrugada, el Señor Jesús buscaba a su Padre de temprano, porque sabía que su Padre lo estaba esperando siempre para oír su voz. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Está ahí? Amén. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué cosa? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué interesante. Bueno es el Señor. Mediante la oración y la palabra, los apóstoles encontraban cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran los designios de Dios, qué es lo que Dios quería. Qué importante poder tener este consejo de parte del Señor. Sergio, ora a Dios para que Dios te discierne, para que Dios dé claridad, para que Dios dé luz, para que Dios nos dé con certeza lo que tú y yo necesitamos, no lo que queremos.
Porque esto no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Dios tiene el control, pues Él es el dueño de todas las cosas. Y la voluntad de Dios se plasmará en aquel que busca el rostro del Señor de muy temprano en la mañana. Bueno es Dios. Mire qué importante poder orar, poder buscar el rostro del Señor, saber que Dios está en control de todo. Entonces estamos seguros. Cuando vamos a la oración, estamos seguros, estamos confiados. Creemos que Dios va adelante, creemos que Dios va atrás, creemos que Dios es nuestra provisión, es nuestra protección. Si tú haces las cosas bien, si yo hago las cosas bien delante de Dios, pues no hay demonio, no hay diablo, no hay potestad, no hay tribulación, no hay angustia, no hay temor, no hay miedo que nos pueda ofuscar, porque vamos seguros, estamos confiados. Oiga, alegra tu rostro, hermano, gózate. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Había un, me lanzo con un chiste. Había un ex boxeador que se convirtió al Señor. Un ex boxeador, hermana Ana María. Bueno, malos combos. Se convirtió al Señor y ¿sabe? Se le ocurre pasar por el patio de un vecino. Va pasando de noche ahí para acortar tiempo para llegar a su casa y el vecino lo encuentra a mitad de camino y lo increpa. El vecino, ¿cómo se te ocurre? ¿A quién le pediste permiso? Y este hombre se había convertido recién, estaba pero nuevito en el evangelio, era un hombre que usted lo tocaba y caía, usted lo abrazaba y lloraba. Oiga, y empieza este vecino a increparlo. ¿Qué te crees tú? Falta de respeto. Llega y pasas por mi lugar. Ahora mismo vas a ver quién soy yo. Y se saca la ropa el vecino. Y el hermano boxeador le dice: permítame, hermano, vecino, con todo respeto. Yo sé lo que usted quiere hacer conmigo, golpearme, pero yo antes de poder transar con usted, permítame orar a Dios. Oiga, como buen creyente, los primeros cristianos oraban al Señor para buscar respuesta. Y sabe, la historia dice que se saca este boxeador, no es bolseadora, es boxeador. Se saca la chaqueta y se arrodilla delante de aquel contrincante que lo estaba esperando para ponerle bueno. Y sabe, y empieza a orar. Permítame orar, le dice: Señor, tú sabes que fui boxeador. Tú sabes, Señor, que como a 4 dejé sin vista, los dejé ciegos. A otros tantos le quebré las costillas. Y a otros tantos también los mandé al cementerio. Señor. Y el contrincante lo estaba mirando y le dice: ya, pare. Tenga la amabilidad. Oiga. Cuando oramos, hermano, mire qué cosas se provocan en el reino. Cuando usted se levanta con fe, creyendo que aunque sea más grande el gigante, el problema, pues con la oración, que es una guerra espiritual, pues mire que es complejo. Yo no sé si habrá algún hermano gigante aquí grande. ¿Quién es el más grande de los grandes? Me hubiese gustado hacer, pero no hay me hubiese gustado hacer una gráfica, porque hay 2 cosas que se provocan en el ser humano. Somos carne, ¿cierto? Y somos espíritu. Pues la Escritura dice que la carne y el espíritu no se llevan bien, es decir, hay contienda. Y la Escritura dice que el espíritu está dispuesto, ¿cierto? El espíritu está atento. Yo sé que todos los que estamos aquí están diciendo: ahora sí, pastor, a las 5 de la mañana me levanto y empiezo a orar todos los días, porque el espíritu siempre va a estar dispuesto a orar, siempre. Alguien me diga que no. Pero ¿sabe lo que ocurre con la carne? La carne nunca va a querer, pues, amado hermano mío, la carne nunca va a querer orar, porque la carne es floja. Mi carne es floja, hermano. Yo tenía que haberme levantado hoy día a las 7 de la mañana, me levanté a las 8.
flojera. Y queremos ver la gloria de Dios, porque yo quiero ver la gloria de Dios. Pero nunca veremos la gloria de Dios si primero nos sometemos esta carne, como bien decía la alabanza, bajo los pies del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Tú quieres tener guerra? ¿Quieres tener victoria? ¿Queremos tener grandes victorias? Pues empecemos a orar. Empecemos a buscar el rostro del Señor. Empecemos a buscar su presencia. Empecemos a buscar su palabra. No vinieron los hermanos, ni el grande ni el chico. Le habría mostrado una gráfica, pero es tremenda, hermano. ¿Cuándo un chico va a mover a un grande? Nunca, ¿cierto? Imposible. El grande representa la carne y el chico representa el espíritu. Aunque el chico lo mueva y lo tire, no va a hacer nada. Y el grande, si quiere, se lo pesca, se lo echa al hombre, se lo lleva. Pero ¿qué pasó con David y Goliat? ¿Ah? Me lo como a pan caliente. Tiene que haber sido David tiene que haber hecho pan de Belén seguramente. Belén, ¿de dónde era el papá? ¿De dónde era la familia de mi pastor? Pastor, ahí tiene que decirme sí o no. Era de Belén, pues hermano. Por eso yo soy de Belén, gloria a Dios. Hechos, Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Alguien lo tiene ahí? Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, pero lee rapidito, por favor. Un valiente. Aleluya, orando, creyendo. Hay victoria. En la oración y en la palabra del Señor hay victoria. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo del 9 en adelante. ¿Tiene alguien por ahí? ¿Algún valiente? Léale, rapidito nomás. ¿Quiere que yo lo lea? Dijimos que... ¿Sí? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, a través de la oración y de la palabra usted busca a Dios, usted ora a Dios, usted va al conocimiento de la Escritura y Dios proveerá los recursos. Dios provee todo. Gracias al Señor. Hechos capítulo 20, versículo 32 al 36. ¿Alguien por ahí? Amén. ¿Sí?
Entonces decimos que la oración y la palabra en el corazón del creyente de la iglesia, ¿sabes? La iglesia se edifica, la iglesia crece, la iglesia avanza. Mire qué importante tener oración y tener palabra de Dios. Palabra de Dios, el conocimiento. La Escritura dice, y el Señor dijo que las palabras de Él eran vida. ¿Cuántos creen esto? Pues las palabras del Señor son vida. Permita Dios que de este púlpito salga siempre palabra de vida, palabra de bendición, palabra de victoria, palabra de gozo, palabra de triunfo. Ayúdenos el Señor. Los pecadores, la gente que no conoce al Señor necesita oír ¿qué cosa? Palabra de Dios. Por eso es que es importante escudriñar las Escrituras, porque ahí encontraremos un tesoro, encontraremos testimonio, encontraremos palabra del Señor. La Escritura dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, cuando yo camino con la palabra del Señor, voy seguro, voy confiado, voy guiado, voy con dirección. Cuando yo camino bajo la palabra del Señor, bajo el conocimiento de su palabra, entonces muy difícilmente voy a poder errar, voy a poder fallar. ¿Por qué? Porque Él no miente. Él nos da seguridad. Si tú tomas la palabra, si tú la crees la palabra, si tú vives con la palabra, entonces tú estás seguro. Tú no estás tan valiente ni inseguro, tú vas seguro, confiado, porque tú sabes en quién has creído. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, no tan solo me guía, sino que también ahora me va a alumbrar. Mira qué tremenda la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra del Señor. No tener la palabra es como un barco sin timón. No tener la palabra de Dios es como un árbitro sin pito. Oiga, y escuchando esta frase venía a mí, me acuerdo yo no sé si algunos de los aquí más avanzados, yo alguna vez happening con ja. Hay una canción que dice, una casa es como un barco. Ya, pues si se la saben, cántela conmigo. Sonríe que Dios le ama. Es como la palabra. Es como el chancho sin su barro, oiga. Tan juntos. Sonríe que Dios le ama. Mire qué importante tener la palabra del Señor. La palabra tiene que estar sujeta al Espíritu. Y orar sin estar sujeto a la palabra es peligroso. Hablar con conocimiento sin orar también es peligroso. Eso tiene que ir de la mano siempre. Tiene que ir de la mano. Esto no se puede soltar, no se puede dejar por ningún momento, por ninguna circunstancia. Porque provoca poder, provoca autoridad, provoca milagros. Tener la palabra sin orar es peligroso, ya dijimos ya. Tener pura solamente palabra es filosofía, es muerte. Es como un metal, como bien dije. Una iglesia sin conciencia social no es una iglesia de culto. Qué importante la palabra, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que es importante? La Escritura dice que con el poder de su palabra el mundo fue hecho. Bendito sea mi Dios. La palabra y la oración es muy eficaz y tan poderosa que puede cambiar las circunstancias. ¿Cuántos han orado?
¿Sí? Y se ha cambiado el diagnóstico, se ha revertido la situación, cosa que nunca podía ser, pero Dios la transforma, Dios la cambia. Cuando dice que estaba Josué peleando, ¿cierto? Oiga, se detuvo el sol, mire qué interesante. Elías oró, dice. ¿Cuántos cantaron esos coritos? Ya, ahora no se lo saben. Elías oró, hermana Guillermina, ¿se recuerda usted? ¿Y qué cayó del cielo? No puede ser. Me voy. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué. Oiga, se detuvo el sol. Mire qué tremendo. Podremos detener el sol, oiga. Claro que esto le costó la muerte a uno que se llamaba Galileo Galilei, porque echó por tierra todo el negocio católico que tenían los hermanos allá. Pues. ¿Cómo iba a girar? ¿Cómo iba a girar la tierra? Eso es lo que se creía, que giraba el sol. Por eso que Josué dijo, detente sol ahí en Gabaón. No tiene que ver con cosas físicas, tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con cosas eternas. Cuando usted se para como una mujer y como un hombre de Dios en oración, oiga, el enemigo tiembla. Yo no sé si lo crea. Miren, la teología, la filosofía, la ciencia, todo lo que este mundo nos puede dar como conocimiento, delante de la presencia del Señor no es nada. Porque cuando hay un hombre con presencia de Dios, cuando hay un hombre con palabra de Dios, cosas grandes se pueden provocar en tu vida, en tu alrededor, en tu familia y donde quiera que tú vayas, en el lugar donde Dios te coloque. Algo va a provocar el Señor ahí. O yo no sé si a alguien le estoy hablando en esta tarde, pero tienes que creer, tienes que estar seguro, confiado, buscar el rostro del Señor y mantener la palabra. Por eso es que es importante leer las Escrituras y creer a lo que estamos leyendo, porque yo me alimento, no tan solo de pan Belén vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, que le he hecho propaganda a Panadería Belén, pero ¿sabes qué? Más propaganda quiero hacerle a esta palabra que es bendita, esta palabra que trae vida, esta palabra que trae esperanza, esta palabra que trae fuego. Estos hombres oraron al Señor, buscaron a Dios y Dios dio la palabra. Romanos capítulo 12. Oye, que estoy en la hora ya. Santo es el Señor. Me queda la mitad del sermón, hermano. 5 hojas escribí, hermano, yo no sé, escribo mucho parece. Me voy en la bola. Pero ¿sabe? Sí, verdad, tengo mire, como 3, 4 hojas. No sé ni escribir ni a máquina, pero quiero decirte, ya dijimos ya que con la palabra tenemos la autoridad. Y yo te pregunto en esta hora, ¿por qué es importante orar? ¿Por qué es importante orar? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por qué es importante orar? No me enojo y le doy un premio. ¿Por qué crees tú que es importante orar? Porque hay conexión con papá. ¿Por qué más? Ya pues, fluyan los oradores, los que están orando constantemente. ¿Por qué es importante orar? ¿Qué se provoca cuando estamos orando? ¿Qué se provoca? Cuando oramos el Señor hace todo nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya terminamos. Si usted se apura, terminamos más luego. ¿Sí? ¿Qué más cuando oramos los que oran? A ver, de aún así. Con la oración se recibe visión. Anote por ahí. Oración. Se recibe visión y claridad. Con la oración echamos a correr nuestra fe y las peticiones. ¿Qué más? A través de la oración. ¿Por qué es importante orar? Porque orar es enfrentarse con uno mismo. Es decir, yo me enfrento en la oración conmigo mismo y saco todo esto pecaminoso, esto que viene
viene del mundo, esto que viene del mal que me enfrenta y me envuelve y no puedo ver con luz y claridad lo que Dios quiere para mí. Pero cuando yo oro delante del Señor, viene sanidad, viene liberación, viene fortaleza, se despeja el pensamiento, se conecta con papá. Usted anda más despierto cuando usted ora, usted se alinea a la voluntad de Dios. Cuando usted está más despierto, usted empieza a sanarse interiormente. Cuando usted ora delante del Señor, empiezan a aparecer cosas nuevas. Algo está provocando el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted empieza a orar, se derriban los muros. Cuando usted empieza a orar, se levanta el nombre del Señor y no hay diablo que lo detenga. Cuando usted empieza a orar, cosas grandes se provocan en el reino espiritual. Cuando oramos delante del Señor, no hay diablo que lo pueda parar. Cuando oramos delante del Señor, la presencia de Dios empieza a fluir. Las respuestas empiezan a aflorar. No hay que ir a buscar, no los vamos a cabecear por aquí y por allá. No vamos a errar. Cuando oramos delante de Dios, algo se provoca en el ambiente. Cuando oramos delante de Dios, usted viene prendidito al culto. Porque cuando usted no ora delante del Señor, hoy que estuvo fome el pastor Sergio, nunca va a aprender a contar chistes. Pero sabe usted, cuando usted ora delante del Señor, aunque el chiste más fome que yo haya contado, usted se va alegre, usted lo toma y lo recibe. Así es cuando el hombre y la mujer ora delante del Señor. La palabra de Dios, que Dios sale de aquí, esa palabra provoca algo en el corazón. Por eso que es importante orar, porque cuando oramos hay respuesta del Señor. Cuando oramos la presencia de Dios fluye. Cuando oramos tú no tienes que preocuparte por quién está a tu lado. Simplemente pones las manos porque tú ves cómo está tu hermano. Cuando tú oras hay revelación, hay inspiración, hay presencia, hay gracia, hay fluir de Dios. Tú andas en el aire, andas cantando y alabando, porque cuando tú no oras te quedas dormido en tu asiento. Cuando tú no oras ni buscas la palabra del Señor, oiga, hay que moverte en 3, 4, 5. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero una iglesia que se mueva en la palabra, que se mueva en la oración, que cuando tú entres ya empieces a danzar, porque el reino de Dios, iglesia amada, no está entre las 4 paredes. El reino de Dios hay que hacerlo allá afuera. Ahí hay gente que necesita, hay gente que se está muriendo, hay gente que está destruida, hay gente que está débil, hay gente que no tiene camino, hay gente que está ciega, hay gente que no tiene brazos, que no tiene piernas, que no tiene un corazón para agradar a Dios. Pero cuando tú y yo oramos delante del Señor, Dios dice: ve, tócalo. Ahora, levántate, entrega lo que tienes, da la palabra, ora por tu hermano, levanta al que está caído. ¿No sabes cuando no oramos? Si yo hago un llamado ahora, todos pasaremos aquí porque yo quiero recibir. ¿Sabe por qué? Porque no hay oración. Pero cuando yo oro, yo no quiero que bendigan mi vida porque papá la bendijo. Yo ahora soy el canal, soy ese puente de bendición. No tengo que esperar que me unjan. Yo voy y unjo porque ya Él me bendijo. Cuando oramos, hermana, usted no tiene ni que tocar, ni que cantar, ni que hablar. Cuando usted ora y viene preparadito al culto, oiga, no hay que hacer nada, porque Él lo hizo todo. Él lo hace todo. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que disponer el corazón. Santo sea el nombre del Señor. La verdadera espiritualidad, ¿sabe cuál es? En la vida de oración. Y el Señor me dijo: Sergio, tienes que orar. Pero soy flojo para orar, lo reconozco. Soy flojo para orar. Flojo, desganado. Y siempre limosneando, siempre pidiendo. Cuando Dios tiene en abundancia. Cuando Dios tiene todo para proveernos. Si Él es un mar de bendición, de conocimiento, un mar de poder, de autoridad. Santo sea Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver los enfermos ser sanados.
Yo quiero ver los leprosos ser curados. Yo quiero ver los que están quebrantados, poder vendarlos. Yo no sé cuántos creen eso. Orar, orar. No nos cansemos. Velad y orad, dijo el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Estar atento, estar dispuesto, estar presto. Santo sea Dios. Ponte de pie, iglesia. Bendito sea Dios.